Antes que nada quiero agradecer al Colegio de Ginecología de Reynosa la invitación. Definitivamente es un placer volver a estar aquí con ustedes y obviamente en este evento y con tantas personas que tengo el agrado de conocer y que compartir experiencias en este rubro. Bueno, pues vamos a comenzar. Esto ya, algunos tópicos ya los tocó el doctor Pedro Mario Grimaldo. Entonces nada más recordar que el periodo del primer trimestre, siendo muy específico en lo que es diagnóstico prenatal, lo hacemos una división a partir de lo que sería la embriosonografía y esto con el tope de las 11 semanas. Posteriormente, de las 11 a las 13.6 semanas es el periodo que más nos puede ayudar para detectar cualquier situación. Ahora, esta pregunta yo quiero que ustedes se la respondan al final, pero que hagan un ejercicio personal de cuál de mis pacientes puede ser candidata a esta evaluación o qué tanto me va a afectar o me va a impactar el control prenatal. Antiguamente, y ahora sí ya digo antiguamente, nosotros teníamos estas opciones para pedir este estudio, ¿verdad? ¿A quién se lo voy a pedir? Solamente si le veo algo extraño, si tienen alguna patología materna, si son mayores de 35 años o a todas las embarazadas. Pero tenemos que dilucidar o saber cuál es la diferencia entre una prueba de tamizaje o una prueba diagnóstica. Entonces, en su lado izquierdo de la pantalla lo que ustedes ven es una criba. Aquí es donde pues las personas que se dedican a la construcción ponen la arena y entonces se filtra la arena más fina y esos pequeños trozos más gruesos se quedan ahí atrapados en la criba. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Un screening, tamizaje o cribado es completamente diferente de una prueba diagnóstica, porque la prueba de cribado o de screening simplemente lo que va a hacer es va a detectar esos trozos más gruesos o esas pacientes que no pasaron por ese filtro más fino, y entonces esto transportado a lo que sería embarazo, pues nos va a decir cuál paciente puede ser susceptible de que sea candidata a un estudio, una evaluación más profunda. Todo esto empezó cuando el señor Sir John Langdon Haydon Down hizo observaciones. Él trabajaba en un hospital psiquiátrico y entonces él veía que había cierto grupo de personas que compartían ciertas características fenotípicas muy similares. Estas características fenotípicas, bueno, es lo que llamó la idiosia mongoloide. Posteriormente su hijo fue el que hizo más estudios en este tipo de pacientes y él hizo las primeras descripciones de este tipo de pacientes. Y luego, esta doctora que ven ustedes ahí en la diapositiva, que es la doctora Mary Benacerraf, y es una radióloga, pero tiene una característica muy particular. Ella es disléxica, entonces ella decía que debido a su dislexia, cuando hacía los ultrasonidos o hacía evaluaciones, ella veía patrones que otra gente no podía comprender. Ella empezó a buscarse o a hacerse preguntas de si se podían detectar problemas fetales, y el que retomó esta idea con mayor fuerza fue un chipriota que actualmente está en Reino Unido. Y quiero que pongan atención a esta diapositiva. Esta persona realmente nos vino a cambiar el mundo del diagnóstico prenatal. El doctor Kyprios Nicolaides, él tiene la fundación tal vez más importante en Europa de lo que sería medicina fetal diagnóstica, y es el que ha venido a revolucionar esto. Junto con otras personas que también están, por ejemplo, en Barcelona, el Hospital Clínico, y una de ellas está a cargo del doctor Eduardo Gatacós con todo su equipo, pero también hay otras figuras, también, sobre todo en Europa, como el doctor Domingo Ramos Corpas, que también tiene este tipo de interés en hacer diagnóstico avanzado. Y esto es lo que tradicionalmente antes nos daban como un estudio del primer trimestre. Nos marcaban simplemente ahí la translucencia nucal, ¿verdad? Cómo estaba, te decían solamente está normal. Si hay hueso nasal, muchos doctores luego nos llegan, sobre todo en ciudades grandes como lo que es Monterrey, es que mi doctor ya le vio el huesito al bebé y me dice que todo está muy bien y que no tiene síndrome de Down. Pero realmente esto no es el propósito del examen del primer trimestre. El examen del primer trimestre es una prueba de alta complejidad que nos puede detectar todas estas situaciones que nosotros vemos. No solamente nos ayuda a detectar síndrome Down, y realmente ese ya no es el enfoque que se le debe de dar. Entonces, ¿cómo vamos a pedir este tipo de pruebas o de qué manera me puede ayudar a impactar el seguimiento de mi paciente embarazada? En países del primer mundo, ya lo mencionaba también el doctor Pedro, que el introducir este tipo de pruebas, a diferencia del segundo trimestre, ha impactado en que, por ejemplo, ahora ya han disminuido las pruebas invasivas porque se empiezan a detectar muchas de estas situaciones anómalas desde el primer trimestre. Y obviamente también hay que recalcar que mucha gente, o una pregunta muy común que nos dicen
sobre todo los médicos, los ginecobstetras, es que si le encuentro algo, ¿qué le voy a hacer? No tengo ningún motivo de hacerle nada, no le puedo ofrecer nada. Bueno, sí les puedo ofrecer muchas cosas, pero recordemos que una de las premisas de diagnóstico, y sobre todo en el diagnóstico prenatal avanzado, es que la pareja informada recibe mejor las noticias. Ustedes llevan un control prenatal, la pareja todo muy bien, va a sus 22 consultas de control de embarazo, nace el bebé y de repente resulta que tiene síndrome de Down. Eso realmente sería una experiencia bastante desagradable y traumática. Entonces, por ahí del 2011 se empezó a hablar de lo que sería la inversión de la pirámide de control prenatal. Al lado izquierdo de su pantalla es la pirámide de control que tradicionalmente todos conocemos, que se realizó por ahí del año de 1931 en Reino Unido y que realmente no tenía un fundamento médico. Pero a su derecha se le propone un nuevo modelo de vigilancia, sobre todo de vigilancia a nivel fetal. Y si ustedes se fijan, la base de esa pirámide tiene marcado el número 12 y me dice que en el primer trimestre yo puedo detectar gran cantidad de problemas que se pueden venir durante el resto del embarazo, y sobre todo de anormalidades, y posteriormente una revisión tal vez en la semana 22 a la 26, una al término y una prácticamente ya al final en aquellos pacientes que están en espera de parto. No solamente es datar la gestación o ponerle fecha o ponerle una fecha probable de parto al embarazo. Obviamente este es uno de los motivos principales que a nosotros, los médicos fetales, nos agradaría recibir en nuestra consulta porque nos ayuda a dar el seguimiento. Entonces, hacer una fetometría correcta no es la única finalidad del primer trimestre. Se le puede sacar un provecho impresionante a lo que sería este examen. Y para eso nosotros tenemos guías. Estas guías pues son normas internacionales. No es porque yo, Hugo, digo que quiero que se haga esto, o porque el Colegio de Ginecología de Estados Unidos dice esto, sino simplemente son parámetros de seguimiento y estandarización. La estandarización de procesos hace que nosotros como médicos evitemos o que sean menos las omisiones que tengamos. Entonces, si nos apegamos a este tipo de procesos o de lineamientos, obviamente nuestras fallas van a ser mucho menores. Y entonces, por ejemplo, hablando específicamente de la morfología fetal, me dice, bueno, Hugo, pues es que es un feto de 12 semanas, 11 semanas, mide 4.5 centímetros, mide 5 centímetros si acaso. Pues, ¿qué le puedo ver? Pues está muy pequeño. Bueno, la verdad es que los lineamientos internacionales te piden prácticamente que hagas una revisión como en propedéutica. Si ustedes recuerdan, en propedéutica nos decían, empieza por la cabeza, los ojos, explora la cara, el cuello, el tórax. Entonces lo mismo vamos a aplicarle al feto. Y entonces esto lo que nos dice es que el feto tenemos que considerarlo un paciente. Realmente al hacer este tipo de revisiones tan profundas y detalladas, lo que hacemos es integrarle un expediente antes de que nazca y podemos establecer una condición de salud de nuestro feto. Por ejemplo, algo que es de vital importancia, vean esta imagen tan sencilla que es el signo de la mariposa, nos descarta muchos problemas de alta letalidad. Si yo veo este signo de la mariposa, pues prácticamente le estoy descartando problemas de holoprosencefalia, línea media, exencefalia, acrania, merocrania, que si a nosotros nos llega en el primer trimestre, pues esta paciente puede decidir, como dice el doctor, si termina su embarazo o lo prosigue. Obviamente en muchos estados de la República todavía es ilegal y nosotros en el norte del país hay muchas pacientes que pasan todavía lo que sería el Estados Unidos, donde hasta la semana 24 todavía puede hacerse este tipo de instancias. Entonces vean aquí esta imagen, es bastante evidente que es una mariposa ahí adentro. Ya nos habla de la línea media, los plexos coroideos, cómo están integrados completamente todo el cráneo. Y veanlo, también es un feto de 12 semanas y obviamente ya trae algo y se ve mal. Esta es una holoprosencefalia al ovar. Toda esta parte no se ve ninguna mariposa allá adentro. Sí está el cráneo cerrado, pero todo lo que es la formación de línea media está ausente. Entonces, esto es evidente. Entonces, países del primer mundo, se da una orientación, se habla con los padres, hay tanatólogas que trabajan, o especialistas en duelo gestacional, en donde los padres, muchos de estos, deciden la terminación del embarazo. Ahora que quiero mencionar ahí, dices, bueno, pues la cara, ¿qué le puedo ver? Bueno, este es el triángulo retronasal, descrito por primera ocasión por el doctor Waldo Sepúlveda de Chile.
Ustedes aquí, esta es la imagen típica del Facebook que dice que vieron un niño maligno en el eco, ¿verdad? Pero no, realmente lo que estamos evaluando son los cristalinos, ¿sí? Son las suturas. Estamos viendo la fontanela anterior y este pequeño cuadrito que ustedes ven aquí, así se le ha descrito como triángulo retronasal, y nos puede ayudar a descartar o a sospechar del problema de macizo facial. Y obviamente si yo le encuentro un problema de macizo facial en la semana 12 junto con otros signos ultrasonográficos, bueno, pues ya también puedo empezar a pensar que pudiera tener un problema de enucleoidea. Aquí fíjense cómo se ve bilateral. Este es el paladar en una vista, digamos, por abajo, ¿verdad? Un corte axial a nivel del paladar, y es evidente que falta esa porción. Este quefeto que parece normal realmente tiene una fisura en una de sus porciones palatinas que integra incluso lo que sería el paladar duro y el paladar blando. Entonces, lo que puede ser muy normal a la vista realmente no lo es. Columna, bueno, otra vez retomamos. Como ustedes saben, ahorita uno de los proyectos que se realizan de cirugía fetal es la reparación de espina bífida intrauterina, y esta etapa nosotros también ya podemos captar casi un 90-95% de esos problemas. O sea, yo puedo asegurar si este feto va a tener algún problema, alguna disrafia del sistema nervioso, se puede ver ya claramente por ultrasonido. Este caso, bueno, pues es bastante evidente, ¿verdad? Ven ustedes cómo se ve la columna, no se ve adecuada, aquí ya se ve abierto lo que sería una parte de la vértebra hacia posterior, y se ve ahí claramente ya lo que sería un mielo meningoceles, y estas son las porciones más bajas y es evidente una masa, pero yo te puedo decir es evidente, solamente que recuerda que es un feto que mide 6 centímetros, 5 centímetros. Entonces estas son exploraciones muy detalladas, muy finas, que hacemos con equipos de alta resolución y que obviamente requieren un expertise, un entrenamiento específicamente en esta área. De hecho, nosotros ahorita somos los titulares del módulo de examen o de diagnóstico del primer trimestre de la subespecialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Situs solitus, bueno, lo que se refiere al situs solitus simplemente me dice es que mi eje cardíaco o la punta del corazón está del mismo lado que mi estómago, o sea, mis órganos se formaron del lado que tiene que ser. ¿Para qué? Para ver que no haya dextrocardia, para ver que no haya, que no haya síndromes de heterotaxia. Eso es bastante importante porque cuando nosotros detectamos una heterotaxia, una dextrocardia, ya sabemos que tenemos que esculcar súper a detalle ese feto porque debe de traer algo más. Entonces, algo tan sencillo ya lo podemos empezar a valorar, y ahorita te voy a enseñar por qué el situs solitus representa una evaluación muy importante para poder determinar si hay cardiopatías o no. El abdomen también es importantísimo. Vean ustedes aquí, un corazón no puede estar en el mismo lugar que un estómago. Entonces, esto ya me habla de una hernia diafragmática congénita, que yo la estoy detectando desde la semana 12, donde yo ya puedo más o menos ir planteando y hablar con la mamá de que este es un problema severo, que inclusive es letal, pero que también está dentro de nuestros problemas fetales que ya son dignos de tener terapia fetal aquí en México. 12 semanas y vean ustedes el corazón. Aquí prácticamente yo estoy viendo un pulmón izquierdo, un pulmón derecho, las 4 cavidades principales o la cruz del corazón, 1, 2, 3, 4. Esto lo complementamos con ultrasonido transvaginal y podemos hacer ecocardiografía precoz. Ecocardiografía precoz lo llamamos más o menos de la semana 12 a la 17. Si la ecocardiografía, cuando es grande el feto, que el corazón nos mide por lo menos 2 centímetros, es difícil. Ahora imagínate esta ecocardiografía que el corazón del feto nos mide 5 milímetros. Pero prácticamente, ahorita con el entrenamiento que se ha estado realizando o con los equipos que tenemos y la exploración endovaginal, prácticamente podemos hacer una exploración casi completa en donde podemos ver las 4 cámaras, podemos ver los tractos de salida y podemos nosotros evaluar cómo están también los flujos Doppler a nivel del corazón. Ahí se ve claramente un llenado biventricular y esto es la salida o la emergencia de la aorta. Y esto, cuando nosotros vamos encontrando signos buenos, ultrasonográficos, podemos ir descartando patologías o asegurarle a los padres que nos están visitando
que prácticamente el 90% de los bebés revisados de forma detallada van a estar en una condición de salud fetal ideal. Porque a veces nos encontramos detallitos como estos, miren. El corazón pues definitivamente no está en el tórax, una ectopia cordis, entonces ahí empieza la asesoría. La asesoría no acaba con la detección del problema, porque nosotros en diagnóstico prenatal avanzado lo que hacemos es encontramos una situación, tratamos de integrar algún síndrome genético o alguna condición genética, y cuando tenemos ese diagnóstico o esa presunción, podemos asesorar, obviamente, como un genetista, cómo sería el siguiente embarazo o si va a tener riesgos de recurrencia en el próximo. Riñones, claramente aquí se ven muy bien cada uno, ¿verdad? El problema no es ser monorrenal, el problema es que yo no sepa que mi hijo es monorrenal, porque el cuidado va a ser diferente. Y en esta etapa, miren, una ectasia pilocaricial bilateral bastante marcada, en donde es evidente que no se ven igual que la diapositiva anterior, no son riñones sanos. El ver la vejiga, su vaciamiento, una vejiga ya puede ser patológica, considerarse patológica cuando mide 7 milímetros. El cordón perivascular, estas imágenes Doppler nos hablan de que el cordón está formado por 3 vasos, 2 arterias y una vena, y al que no le encontremos 2 arterias y una vena, tenemos que ir a buscar problemas cardíacos, de restricción de crecimiento y aneuploidías. Este diagnóstico pues es evidente que algo está bien, algo anda bastante mal en el feto, y obviamente nosotros ya también algunos de estos pueden ser candidatos a terapia fetal. Esto es impresionante, las extremidades, ya podemos contar los dedos de la mano. Mucha gente nos dice, no, pues bien fácil porque tú ya tienes ahí la fotografía, viene de un libro, pero yo no creo que se puedan contar las extremidades. Y no, la realidad es que sí, simplemente con un poquito de atención, de ser pacientes, podemos con cierta facilidad contarle las extremidades y ver que tenga sus 5 dedos en cada mano o también en cada piecito. Ya lo mencionó el doctor Pedro, no solamente es ver el perfil fetal y verle el huesito de la nariz. Realmente cuando nosotros tratamos de sacar esta imagen, lo que estamos pensando es esto. O sea, estamos evaluando muchísimos puntos. El doctor también ahorita lo ilustró y decía, ¿cuál imagen es más importante, la de la derecha o la de la izquierda? Entonces todos estos puntos empezamos a pensarlos cuando nosotros estamos evaluando al feto, cuando hacemos un acercamiento, y tratamos de apegarnos a lineamientos técnicos para que pueda ser más reproducible posible entre todos los médicos que hacemos diagnóstico prenatal. Muchas veces nos preguntan cuál es la medida de riesgo, pero simplemente no hay una medida de riesgo como tal. Es que cómo está la medida en ese feto a cuántas semanas. Si yo hago una mala medición y lo hago en esta porción, pues el riesgo va a ser bajo de que se presente un problema. Pero si hago una medición adecuada y estandarizada, apegada a lineamientos, el riesgo en este feto va a cambiar. Y no solamente síndrome Down. La translucencia nucal realmente nos puede hablar de una multitud de síndromes genéticos o de problemas fetales que se pueden ver. En los gemelos, transfusión feto-fetal, cuando son gemelos monocoreales, hernia diafragmática se ha relacionado, y esto que también decía el doctor Pedro, ¿verdad? Que pueden ser pacientes que dependiendo de cómo los evaluamos sean de alto riesgo, riesgo intermedio o riesgo bajo. Y obviamente les quiero mencionar que también de lo que es malformaciones vamos a estar enfocados ya mucho, o los programas van a irse a lo que serían las cardiopatías congénitas. ¿Por qué cardiopatías congénitas? Bueno, porque los defectos cardíacos mayores prácticamente ocupan un 50% de la muerte infantil en nuestro país y contribuyen a una parte muy importante de lo que sería la muerte neonatal. Entonces, yo hablando con los cardiólogos pediatras, porque a veces tenemos que estar en constante comunicación cuando hay casos en la unidad donde trabajamos, pues ellos todavía reciben mucho, porque el 90% de las cardiopatías que encontramos o detectamos son en pacientes de bajo riesgo. Este bebé, él es el hijo de Jimmy Kimmel, que es un presentador muy importante en Estados Unidos, que incluso participa en los Óscares. Él nace, este bebé, la enfermera lo ve morado, lo ve algo mal, le habla al médico, el médico le habla al neonatólogo, el neonatólogo un cardiopediatra, le hacen un ecocardio neonatal inmediato y descubren que tiene una tetralogía de Fallot. Le dicen, ¿sabes qué? Tiene 3 horas de nacido, tenemos que operarlo. Oye, pues es que ¿cómo? Y la historia es la misma. Yo fui a todas mis consultas de control prenatal y nadie me dijo que tenía un problema.
Al día de hoy ya cumplió un año, ¿verdad? Se le realizó su cirugía y obviamente dependiendo también del problema que tenga, nosotros podemos dar asesoría a los padres de cuál va a ser la perspectiva de vida o el pronóstico en mediano, corto e incluso largo plazo. Revistas tan importantes como la American Heart Association en su Circulation hablan de que el primer trimestre también puede afectar el impacto de las decisiones que tomen los padres para continuar el embarazo o no. Este artículo en particular me agrada bastante porque la doctora Asma Khalil, que también es una investigadora muy importante de Reino Unido, junto con el doctor Kyprios Nicolaides, dicen que si nosotros podemos tener una detección variable, ya que es operador dependiente. Como lo mencionaba el doctor Rodrigo, o sea, es el cantante, no la canción. Entonces, el hacer este tipo de diagnósticos cada vez se va a ir haciendo más complejo y cada vez lo vamos a hacer en etapas mucho más tempranas. Obviamente, el rango de error puede variar si no tenemos contacto o no estamos inmersos con este tipo de casos con frecuencias. Y en un futuro lo podemos mejorar si obviamente nos asistimos con el ultrasonido transvaginal y protocolizar la exploración o poner puntos y pautas a seguir. Obviamente, a pesar de que hagamos un seguimiento casi diagnóstico, debemos de considerar limitada esta evaluación y obviamente se va a repetir en la semana 18 a la 20. Entonces, defectos cardíacos mayores. Si nosotros utilizamos las 4 cámaras del corazón, el situs solitus, el ductus venoso, si la onda o la morfología de la onda es normal o tiene una impedancia también normal, si la translucencia nucal está en orden y si el Doppler de la válvula tricúspide es normal, prácticamente yo le puedo decir a esa pareja que nos está visitando que el 90% de esos fetos revisados van a tener una condición de salud ideal del corazón. Esto trasciende mucho cuando el primer hijo falleció por una cardiopatía, porque luego viene un temor de ambos padres a que se vuelva a presentar y sabemos que el riesgo de recurrencia es mucho más alto cuando se presentó este antecedente. Entonces esto nos ayuda, este examen nos ayuda a tranquilizar bastante a los padres o a darles la serenidad de que las cosas van marchando bien y en orden. Entonces quiero que se queden con la idea de que el hacer translucencia nucal o exámenes del primer trimestre en mujeres solamente por la edad es realmente como hacerlo con un pinar. Ya realmente no es válido. Y recordarles que este tipo de evaluaciones deben de ser por personal entrenado. Los doctores que nosotros entrenamos personalmente en la unidad donde estoy tienen que hacer por lo menos 70, 80 ecografías supervisadas en donde casi todos estos puntos estén en orden y estén adecuados. Y tienen un contacto increíble porque prácticamente todos los días realizan aproximadamente de 20 a 30 estudios de segundo nivel y de más o menos la mitad de estos son de primer trimestre. Entonces, estar haciendo manos más la academia, ¿verdad? Esto no se adquiere en un curso de un mes, ni de 2 meses, ni de 3 meses. Y, oye, es que me fui a Colombia 3 meses y realmente es muy complejo. Para hacer este tipo de evaluaciones se requiere estar en contacto con pacientes, con casos y la academia. Este artículo prácticamente acaba de salir ayer a las 11 de la noche, bueno, eso fue una exageración, en donde nos dice que la efectividad del estudio en el primer trimestre, ahora en la era del DNA fetal libre, no es suficiente. Realmente el DNA fetal libre no, cuando salió nosotros pensamos que nos iba a cambiar el mundo y que el estudio del primer trimestre iba a desaparecer, pero no, al contrario, el estudio del primer trimestre en manos expertas ha repuntado y después de lo que preveía el doctor Kyprios Nicolaides en 2011 se ha vuelto muy importante o se ha vuelto la base del control prenatal moderno. Entonces, esto va a considerarse como una parte esencial, vital de la atención moderna del seguimiento del embarazo. Si ustedes tienen su Facebook, ahí se pueden meter al Facebook, pueden poner ISUOG y ahí hay algunos artículos libres donde pueden descargar libremente. Ahí se encuentra en donde ustedes pueden ingresar y buscarlo. Entonces, la pregunta que yo les decía, nosotros los médicos fetales, cuando empezamos a hacer un tipo de estudio del primer trimestre, realmente lo que empezamos a hacer es un patrón. Buscamos un patrón, buscamos muchísimos puntos, no solamente es verle el huesito de la nariz, buscamos todo lo que pudiera estar inmerso en él. Y por último,
quiero decirles o invitarlos a que asistan al Congreso Euroamericano de Medicina Fetal, que es el tercer congreso. Va a ser en Querétaro los días 25, 26, 27 y 28 de julio. Esto lo pueden encontrar de dos maneras, ya sea que accedan a través de la página de Medicina Fetal México o a través de la Fundación de Medicina Fetal de Inglaterra, en donde ustedes pueden ver que este es un curso aprobado y con soporte por la Fetal Medicine Foundation. Y el último aviso parroquial, a nombre de Fetal Medicine Barcelona, quiero invitarlos a que también los que tengan la posibilidad a vivir una experiencia única, que es una actualización en medicina materno-fetal, asistan al congreso que se realizará en Cartagena de Indias, en Colombia, en septiembre, a partir del 20 al 24 de septiembre. La verdad es una experiencia única para los que puedan asistir. Les agradezco muchísimo la invitación y espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias por su atención.